Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Tengo el gusto esta noche de que tenemos aquí en el nuevo de Tú a Tú a un muy buen amigo, muy buen compañero, y ya nos conocemos desde hace bastantes años, la verdad. Hoy sí que estoy con un amigo que pertenece a Misterios Dagian. Y bueno, iremos desengranando poquito a poco quién es este señor, pero esta noche tengo el gustazo y el orgullo de tener a mi buen amigo Juan Manuel Guedeja Marrón, miembro de Misterios Dagian. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? Un abrazo. Un abrazo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por contar conmigo para este espacio, naturalmente. Para mí es un orgullo, por supuesto, que estés aquí entre nosotros, y no es solamente invitar a amistades que sean experimentadores o no, nos cuenten los casos que nos cuenten. Para mí es una ilusión que poquito a poco vayáis entrando los compañeros componentes de Misterios Dagian, y tú eres capitán general en Misterios Dagian también, así que ¿cómo no ibas a estar aquí? Por supuesto. Muy bien, muy bien. Pues nada, decir que este señor es una persona que es miembro también de la SEIP, forma parte de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, es amigo de don Pedro Amorós. Y bueno, cuenta un poquito cómo te iniciaste a razón de los simposios de la SEIP, cómo empezaste a adentrarte en el mundillo. Pues mucho tiempo atrás empecé de chaval, de adolescente, interesándome por todo lo misterioso, que me atraía muchísimo, era uno de mis hobbies, y siempre en solitario, desgraciadamente, porque en el mundillo, hasta que no vas moviéndote y conociendo a gente, te sientes muy solo. Uh-huh. Pues fui moviendo palos aquí y allá y encontré esa posibilidad de conocer a gente más experimentada, más profesional, y aprender de ellos. Y fue el recurrir a los simposios, a estos que se hacían anualmente de la SEIP, y decidirme asociar, ser un miembro más, y asistí durante unos años mientras la vida me lo pudo permitir, y de ahí nació la amistad con Pedro, con otros compañeros del misterio, como el aragonés, a ver si me acuerdo ahora, Ángel Briongos, que es otro chaval encantador, y alguno que otro por ahí que ahora no me acuerdo, pero que son todos un poquito del gremio de la SEIP y de esos orígenes. Y luego pues os conocí a vosotros y ya vino todo rodado. Ya me fui metiendo en investigaciones de campo, donde se ha aprendido todavía mucho más y donde me he especializado en lo que yo un poquito sabes que hago en el grupo, que es el análisis de las grabaciones psicofónicas que hacemos, ¿no? Así. Eso sí, desde muy joven me ronda la vena del misterio y el aprender esa trascendencia, ¿no? que pueda haber más allá. Eso es. Yo la verdad es que en honor a la verdad, igual que es súper conocido don Pedro Amorós, como es normal, por supuesto, y otras personas que pertenecen a la SEIP, a mí me hace ilusión porque yo sé que tú estás ahí desde los inicios y eres una persona que no sale mucho a la luz, no sale mucho delante de la cámara, pero jolín, a mí me impresionó el que ya nos conociésemos desde hace, imagínate, 4 o 5 años, y al cuarto o quinto año es cuando me entero que tú perteneces a la SEIP, que tienes un número muy muy bajo, o sea, de los primeros, y que, jolín, que tengo un compañero que tiene experiencia
muy, muy grande. Yo lo deducía porque lo he vivido contigo, por supuesto, pero que no sabía yo que tu pasado, por decirlo de una manera. Sí, pero vamos, lo del número de socio tiene también su explicación. No significa que yo sea tan de los primeros, sino que parece ser, según me explicó Pedro, que a la hora de hacer los carnés, pues por azar, de casualidad, a mí se me asignó, no sé muy bien también por qué, como no sé explicándolo desde ese punto de vista, se me asignó el número 2. Fíjate. Pedro creo que es el 1 y yo soy el 2. Pero vamos, había gente muchísimo más experta, más antigua, más veterana que yo, pero 100 veces. Pero bueno, yo era un aprendiz solamente cuando todo aquello. El azar, pero te quedaste con el 2, hombre. Me quedé con el 2 y con la veteranía, pero yo creo que mi gran rodaje, digamos, profesional, por decirlo de alguna manera, y serio, ha sido gracias a Misterios Dagian, con todos vosotros, que he tenido la oportunidad de eso, ya te digo, de salir a los sitios del misterio, investigarlo, analizarlo, compartirlo y difundirlo. Eso ha sido mi mayor rodaje y mi mayor proeza dentro del campo del misterio, vamos a decir, de aficionado, de semiprofesional, vamos. Pues para mí es un orgullo personal, pero de verdad que me toco la patata porque que digas eso y lo que llevas rodado y habiendo conocido a gente seria, como yo sé que has conocido. En alguna ocasión he mencionado estar en un chalet abandonado por primera vez que estuve con David Sentinella. Tú también has conocido a David Sentinella, pertenece a la SEIP de Madrid. Representante o vicepresidente o como se llame eso, pero vamos, que está ahí metido y que tú digas que Misterios Dagian para ti, pues jolín, eso me llena de orgullo, por supuesto, y te lo agradezco de corazón que estés ahí, porque hay gente que dice, bueno, yo ya tengo un caché, por decirlo de una manera, pero tú no, tú desde que nos conocimos has contado con las ideas que hemos tenido, has ampliado esas ideas proponiéndolas tú, por supuesto, y hoy tengo la gran ocasión de poder, las cosas que yo suelo decir, que tú las corrobores o que las incluyas. Que lo bonito de esto para mí es que primero somos una piña y después de la piña ya cada uno sabe las funciones que tiene en una experimentación y a posteriori, sobre todo, tú eres el analizador que entre todos estábamos de acuerdo que aunque luego aparte analicemos cada uno nuestras cositas, pero lo que se presente tiene que pasar por Juan Manuel Guedeja, igual que los vídeos por Raúl Gil, las fotos por David, y a mí me ha tocado la organización, pero es que confío plenamente en todos, incluyéndote a ti de los primeros, por supuesto. Pues sí, es una labor de equipo y cada miembro tiene su función y el resultado final, lógicamente, es un trabajo hecho entre todos de la mejor manera posible y de la forma más humilde y, bueno, pues como buenamente con los medios de los que dispongamos, pues nos da a entender Dios y nuestro bolsillo y nuestra suerte. Pero es una labor de todo, qué duda cabe. Eso es. La verdad es que es bonito porque igual que tiramos de bolsillo, como tú muy bien dices, intentamos renovar y ir a comprando aparatajes en mejor estado y ir innovando y creo que tú mismo, que llevas ya muchos años en Misterios Dagian, has podido comprobar al inicio las grabaciones que hacíamos en la actualidad, que a mí me sorprende mucho. Cuando en más de una ocasión me dices, sea en privado, sea en el grupo, cuando me dices, es que lo que me llama la atención, corrígeme si me equivoco, cuando dices, lo que me llama mucho la atención, Daniel, es que estando vosotros allí in situ, es que en muchas ocasiones claváis lo que esa posible entidad nos haya respondido, ese posible registro, porque luego tú, analizando en laboratorio, estando allí en tu casa tranquilamente con tus cascos cerrados, ves que el oído lo vamos entrenando año tras año, lo tenemos más agudizado. Exacto.
Sí, me he dado cuenta. Es muy curioso. Me han pasado básicamente estas dos cosas, por decirlo de alguna manera, porque el mundo del análisis psicofónico es complicadísimo. Lo que un día puedes entender, al día siguiente, quizá por estados de, no sé, de estar con otra predisposición psicológica, más nervioso, más descansado, pues lo que un día entiendes una cosa, al día siguiente entiendes otra completamente distinta. Y tú mismo te preguntas y dices, pero ¿cómo he podido yo entender tal cosa si no lo oigo ahora? Entonces, la psicofonía tiene ese juego a veces como de jugar con la mente del analista, del investigador. Y a lo que tú hablabas, efectivamente me he dado cuenta muchas veces que no tiene nada que ver el análisis que se haga en laboratorio, por decirlo así, tranquilamente, en tu habitación con cascos, como el que se haga allí, in situ, y el que en muchísimas ocasiones coincidamos, o yo tranquilamente con la tranquilidad de mi laboratorio, como digo, llegue al mismo criterio que vosotros allí in situ, me dice mucho de vuestro oído, porque no es nada fácil, creo yo, escucharlo allí, que no reúne las condiciones, ¿no? Entonces, es un mundo complejo y muy curioso, y siempre en completa evolución. Yo me he dado cuenta que conforme voy practicando más los análisis, voy aprendiendo más a analizar. Y me he enfrentado a análisis que hice hace años, por ejemplo, y me doy cuenta de que se puede todavía trabajar más, se puede intentar sacar más información de la que en su momento se descubre, ¿no? Porque además he llegado a la curiosa conclusión que las incursiones psicofónicas están, a mi modo de ver, como si fuera la labor de un arqueólogo que está descubriendo, por ejemplo, un mosaico romano, de polvo, o un esqueleto, un fósil, y esto que vemos en las películas, en las imágenes del arqueólogo con una brochita, que va desenterrando con mucha paciencia, va quitando capas de terreno y de polvo y tierra y va aflorando, va apareciendo. Con las psicofonías yo creo que ocurre algo muy parecido, porque he descubierto eso, que en un primer barrido aparentemente no oyes nada, no captas nada, pero si empiezas a trabajar con los filtrajes que el programa te da y vas eliminando el ruido, lo que se llama el factor de ruido, lo vas eliminando, pero con mucha suavidad, no puedes meter un alto porcentaje de cambio, poquito a poco. Yo pienso como 3 capas leves. Oye, al volver a escuchar la cuña, afloran muchas incursiones psicofónicas que de otra manera habrían pasado completamente desapercibidas. ¿Entiendes? Entonces, esto lo he ido aprendiendo con los años, con la experiencia, y donde aparentemente dices, no había nada. Bueno, pues sí. De hecho, llegué también a este principio que mantengo, que no hay psicofonía inaudible, por decirlo así, sino mal analizada o mal interpretada. Creo que se puede siempre mejorar un análisis, lógicamente conociendo muy bien el programa de sonido, que yo desgraciadamente todavía no conozco, pues no sé, un 30% de las capacidades y los efectos y de las cosas que se nos ofrece, ¿no?, al analista. Pero bueno, te digo, no hay una psicofonía inaudible o que se escuche mal, sino que solamente está mal analizada. Te faltan recursos. Seguramente si se consigue manejar todos esos recursos y esos efectos, al final
se conseguiría dar casi con el 100% del contenido de la psicofonía. Yo creo que te honra mucho la humildad de decir que solamente un 30% sabes a día de hoy analización parafónica, pero si solamente es un 30, yo lo dejo en la duda, pero para mí has avanzado muchísimo en estos años y igual que te digo que, por desgracia, cada uno tiene su vida personal y tú no puedes asistir tanto a las experimentaciones como un servidor, por ejemplo, por no nombrar a nadie más. Al igual te digo que sinceramente para mí es un orgullo que estés aquí en Misterios Dayan. ¿Por qué? Porque además de que te considero, como todos los que estamos ahí metidos en esa bonita piña, una muy buena persona, igual te digo que eres una persona seria, rigurosa y comprometida. Y para mí es un orgullo que estés ahí, y ya dejando que si la SEIP ni nada, sinceramente, que esté una persona que vaya pocas veces a las experimentaciones, pero a la hora del análisis posterior se lo tome más en serio incluso que algunos de los que vamos a la investigación, para mí te honra, y sea un 30% lo que tienes aprendido a día de hoy en un análisis, o sea más, como yo creo que es a día de hoy, te honra la humildad que tienes, pero yo estoy encantado y todos los compañeros estamos encantados de que estés ahí, por supuesto, eso te lo digo yo, de antemano. Pues muchas gracias, es mutuo el afecto. Es un gustazo, la verdad es que tú sabes que hemos conocido y nos hemos cruzado con gente en esta vida, y sea quien fuere, aquí no se va a mencionar ni levantar la liebre de nada, pero si te das cuenta han pasado los años y aquí estamos, Juanma, aquí estamos. Nos hemos quedado la misma base de siempre. Pues sí. Eso es lo bonito. Siempre aprendiendo, porque ya sabes que es lo que hablamos. Ahora disponemos de mucho más material, afortunadamente, que tiene atrás, y con más material, pues claro, pues vamos descubriendo nuevas cosas y experimentando otras cosas que de otra manera habría sido imposible. Así que esto es un camino inacabable. Por eso quizás sea bonito, ¿no? Porque siempre aprendes y siempre te surge el interés, la inquietud, la duda de qué será lo que hay tras de ello, y eso te anima a seguir investigando. Y que vamos pasito a pasito y seguimos siendo unos aprendices, y yo personalmente lo seré hasta que me muera, pero a lo que quiero llegar, Juanma, es que con el tiempo lo bonito es eso, que aprendes de los errores. Vamos avanzando poco a poco, nos vamos dando cuenta de cosas que hacíamos que a lo mejor eran un error, y ahora pues ya directamente lo hacemos de tal manera y evitamos dudas. Efectivamente. Así bueno, es. Juan Manuel, vamos a preguntarte un poquillo por ti mismo. A ver, has dicho un poquito ya al inicio, pero ¿por qué motivo te adentraste en el mundillo del misterio? Quiero decir, ¿en alguna ocasión has vivido algún tipo de fenomenología y haya podido ser el detonante para adentrarte en el mundillo tan apasionante como es lo paranormal, el misterio? ¿O que simplemente te ha llamado desde pequeño y ya está? Pues sí, lo segundo, lo que comentas. La verdad es que nunca me ha ocurrido, digo desgraciadamente, porque siempre he sido una persona deseosa de enfrentarme cara a cara con el misterio, y desgraciadamente no me ha pasado nunca nada relevante. Lo que no quita que tenga la esperanza y la corazonada, si me apuras, de intuir que algún día pues pueda suceder, pero no, nunca me pasó nada. Siempre he sido una persona muy curiosa desde niño, y el tema del misterio, y sobre todo centralizado en los fantasmas, en las apariciones, que ha sido siempre mi motivo principal, aunque lógicamente es un gran abanico de palos que tocar que ofrece el misterio, pero siempre me ha gustado el mundo de lo fantasmagórico. Entonces, desde muy niño he tenido esa curiosidad, y he preguntado y me he ido formando siempre solo, como decía al principio, hasta que encontré otros colegas. Pero soy como un tarugo de madera,
insensible muchas veces a estas cosas que puedan aparecerme, y creo que por eso no me han aparecido nunca. Quizás no es caso. Tiempo al tiempo. ¿Qué te iba a decir? Es que se queda la imagen un poquillo pillada. A ver, ¿qué te iba a comentar, Juanma? Me gustaría que... A ver, no me malinterprete, ¿vale? Como tienes más edad que yo y has leído muchos libros seguramente, me gustaría de tu época, cuando empezaste a querer formarte individualmente, estés o no estés en ningún grupo, me gustaría que siempre me pongo en la mente de la persona que quiera iniciarse en este mundillo tan apasionante. Entonces me gustaría que hagas el favor, si recuerdas, ¿qué libros podrías aconsejarnos de tu época con la que empezaste a motivarte para iniciarte en este mundillo? Bueno, pues mira, sí, así haciendo un poquito de memoria, he leído libros de J.J. Benítez relacionados con el misterio, de José Luis Jordán Peña. Recuerdo un clásico que se llama Casas Encantadas y Poltergeist, que fue también otro de los palillos del misterio que a mí siempre me gustaron. De Pedro Amorós, lógicamente, con sus historias de la transcomunicación instrumental y las psicofonías. Y muchos libros ya quizá no tanto del misterio en sí, pero sí relacionado con el mundillo, ¿no? Pues no sé, de Nacho Ares, de gente que ha escrito sobre leyendas y sobre misterios, donde está como de nuestras fronteras. Sí. No me acuerdo ahora mucho de los nombres, pero está. Fernando Jiménez del Oso, imagino que habrás visto o leído. Fernando Jiménez del Oso, pues veía los documentales en televisión que me maravillaban, de Germán de Almonsa también, de Santiago Vázquez, Don Sinesio Darnell. Iker Jiménez también en su día, claro, leyendo sus libros de enigmas y de misterios sin resolver. Todo ese mundillo de grandes directores. Entonces, además de libros, imagino que habrás visto también vídeos, documentales de como estábamos hablando, de Fernando Jiménez del Oso, don Germán de Argumos y Valdés, en paz descansen todos, por supuesto. Y creo que en esa época, pues fíjate, es que tú has tenido la gran suerte de conocer buena gente allí en Alicante y tener buenos referentes que nosotros ahora estamos intentando ir consiguiendo poquito a poquito, miaja, esos libros e intentar formarnos poquito a poco, como podamos. Así es. Eso os llevo de ventaja. Y los años. Sí, hombre. Eso es interesante. Me gustaría saber, por tu parte, ¿tú crees que el estado anímico de los investigadores es interesante en una investigación? Pues yo creo que sí, pero no es del todo relevante porque el fenómeno está ahí y como está, sabes que es muchas veces caprichoso, puede aparecer o no aparecer, pero qué duda cabe que la forma el estado psicológico, la forma como se encuentra el investigador o investigadores ha de influir, pero no el 100%. Porque si el fenómeno está y quiere, se pronuncia, independientemente de tu estado de ánimo. Quizá el estado de ánimo sirva para, no sé, captarlo de una manera más fiel o más distorsionada si es que estás bajo, con las baterías descargadas, pero digamos que influye, pero no es radical. Uh-huh. Es mi opinión. Estoy muy de acuerdo contigo. Mira, vamos a irnos un poquito como no toco mucho aquí el tema ufológico, me apetece tocarlo contigo hoy porque me estoy acordando que cierto año nos fuimos tú y yo con tu señora esposa y con Guillermo y nos fuimos a la Gran Vía
a un programa de radio que no hace falta mencionar. Me gustaría que, si recuerdas un poquito por dónde voy, ¿qué opinas sobre la ufología cuando se presenta? Esto no lo tenía preparado, me está saliendo a la mente ahora. ¿Qué opinas de las alertas OVNI? De cuál es la función de una alerta OVNI y lo que tú crees que luego los medios, cómo quieren publicarlo, o casualmente es donde nos metimos, tú y yo, ese día. Cuenta lo que tú quieras. Bueno, pues la alerta OVNI es una situación curiosa. Yo creo que el principal objetivo de la alerta OVNI es conocer a gente variopinta, hablar del fenómeno, hablar de experiencias, y de ahí crear pues grupos que ojalá pudieran terminar en grupos de investigación, aparte lógicamente de dedicar unas horas a la experimentación allí de campo, in situ, pues ver si tienes la enorme suerte de la aparición de fenomenología. Luego, lógicamente, la difusión que pueda haber a través de radios y tal, pues juegan su baza comercial de difusión y muchas veces tergiversan las palabras de los investigadores y la experiencia en sí, y la adaptan pues para su labor de difusión y comercial, a veces desgraciadamente sin demasiado respeto para los que visionamos todo esto de una forma más seria y más profunda, quizá trascendental. El fenómeno OVNI, bueno, como muchos aspectos de la parapsicología, tiene mucho también de trascendental, ¿no? De ese sentido de lo que es la existencia, la trascendencia de la vida terrestre y de lo que el creador, los que somos religiosos, pero vamos, ya me estoy metiendo en unos terrenos resbaladitos, pues todo aquello que pueda haber más allá de nuestro planeta Tierra, que somos algo muy insignificante en el universo, ¿no? Entonces es un campo también apasionante que curiosamente, fíjate, acabo de acordarme ahora, mi padre era un enorme estudioso del fenómeno OVNI y de hecho tiene una gran cantidad de libros de Antonio Rivera, que fue uno de los primeros investigadores de los 60 y 70 de España. No podría decir que mi vena de curiosidad por lo paranormal se lo deba a él. Además, tú sabes que yo el tema ufológico no es uno de mis prioritarios, aunque también me gusta, pero también tengo ahí un poquito de semilla de esa curiosidad paterna que se la debo a mi padre, que en paz descanse. En paz descanse, por supuesto. Yo pienso que nosotros, no voy a hablar en general, pero a la mayoría de nuestro grupo de Misterios de Águila, la verdad es que siempre digo que durante todo el año nos dedicamos lo que es a la parapsicobiofísica, y luego la ufología la tocamos en verano, solemos hacer nuestras alertas OVNI, en algunas ocasiones llevamos años seguidos que lo hemos hecho en La Jarosa, junto con Dimensión Insólita, con Ángel Jiménez y con el Ayuntamiento de Guadarrama, pero realmente los creadores de La Jarosa fuimos Dimensión Insólita en Misterios de Águila, pero nosotros hacemos nuestras privadas en el Atazar, en La Jarosa, donde fuere, y sí, somos, vamos, yo hablo por mí ahora, para que, por si alguno piensa de otra manera, a mí me gusta mucho la ufología, tengo más de una treintena de libros de don Juan José Benítez, el que han mencionado anteriormente, pero a mí lo que me apasiona es la parapsicobiofísica, acuñada por don Germán de Argumos y Valdés, en paz descanse. Pero tristemente, a lo que yo quería llegar con lo que vivimos en la Gran Vía, por resumirlo, definirlo rápidamente, es que nos presentamos, este señor que está invitado hoy, Juan Manuel Guedeja, y un servidor, nos pusieron ahí viendo en la pecera 5 o 6 personas y estando con el presentador, que es famoso, y resulta que el mismo presentador
cuenta leyendo la presentación que vamos a hacer, que es que vamos a invitar a toda la gente que quiera de Madrid o de la periferia o de fuera de España que quiera venir a la alerta OVNI de La Jarosa, Guadarrama, que está invitado, que nos reuniremos allí entre amigos, conocerse la gente, tomar un bocadillo, disfrutar del firmamento. Ahí venía a decir la presentación de la alerta OVNI. ¿Y cómo nos vino de primeras? Pues me tocó a mí el primero, acuérdate en este caso, y me dijo, y bueno, Daniel, ¿y tú cómo sabes, después de haber leído lo que había leído, lo que es un escrito sencillo, humilde, invitando a todo el mundo, que es gratuito, y me empieza a preguntar que, bueno, Daniel, ¿y cómo sabes tú que a tal hora, tal día, en tal sitio, va a bajar un marciano en una nave voladora? Imagínate, acuérdate cómo estaba yo por dentro y cómo salí de ahí. Fuimos lo más elegantes posibles que supimos estar en el sitio, en ningún momento hubo ningún pique, pero, jolín, ¿cómo son los medios, Juanma? Claro. Ellos juegan a eso, juegan al descoloque, a crear audiencia y a apretar los tornillos, a veces a tergiversar para ver cómo respondes y cómo defiendes tu barco, ¿no? Pero bueno, allá ellos y allá nosotros. Nosotros lo tenemos claro y ellos también tendrán claro su faceta, pero bueno, pues ya está. Es lo que toca y ya está. No hace falta darle más vueltas, pero que tienes toda la razón del mundo. Sabemos lo que hicimos en nuestro barco, defendimos nuestra teoría sencilla, humilde, y con eso creo que hay que ir por delante a todos los sitios. Pero además, si te diste cuenta, lo único que hicimos fue relatar unos hechos en los que fuimos testigos. Yo no estaba presente, pero vosotros sí. Y bueno, pues ya está, aparte de hacer la oportuna invitación para esa convocatoria, ¿no? De estar allí en el pantano y hacer la alerta correspondiente. Eso es. Pero como testigos tuyos allí en el plató, como se llame eso, creo que frenamos bien, fuimos elegantes, pero si nos dejamos vacilar, hablando vulgarmente, acabamos esquilados. Así es como yo lo viví. Pero bueno, me sentía bien protegido contigo ahí al lado, tampoco te voy a engañar, la verdad sea. Bueno, ¿qué te iba a comentar? Tu opinión personal, ¿cuál? Olvídate ahora de Misterios Dagian, de tus amigos, olvídate de todos los grupos de investigación. Para ti, personalmente, Juan Manuel Guedeja, voy a aprovechar ya que estamos charlando, para ti, ¿cuál es la mejor metodología a tratar, a llevar en una investigación o experimentación? La mejor metodología, pues primero la formación. El investigador tiene que estar formado. La humildad, y siempre con la humildad por delante, no descartar nunca lo improbable por improbable que pueda ser, sino experimentar y experimentar. Formarse continuamente, compartir esos resultados con otros colegas, asistir a conferencias, a simposios donde poder compartir esa experiencia, esos resultados y aprender. Pero vamos, ya te digo, hay que ser humilde, hay que ser riguroso, lógicamente, con el control de lo externo, de todo lo que pueda interferir en la investigación. Y básicamente yo creo que sería eso, luego intentar sacar unas conclusiones lo más ajustado posible a tu experimentación y a tus resultados. Además de la formación y todo lo que están mencionando, pues estoy de acuerdo, por supuesto, la humildad, todo lo que han mencionado, estoy de acuerdo al 100%, formación, leer, ir a simposios, ir a conferencias, lo que fuere. Pero además de eso, mi pregunta viene a decir, cuando hablo de metodología, me refiero cuando entras a un enclave, ¿cuál es el método
para intentar obtener una posible parafonía, un registro? Pues un poco lo que creo que hacemos, y lo hacemos bien, es, no sé si te refieres a algo más técnico, ¿no? Que es lo que desde que empiezas en el enclave, consejos, lo que tú veas, hasta posibles peligros, lo que fuere, hasta que aparata, por qué motivo en un sitio dejas tu campo base, todo tu aparataje, y empiezas una sesión, hasta que llega el momento de decir, aquí tenemos un registro, señores. Esa metodología, todo ese trayecto, ¿cómo nos aconsejas que sea? A razón, te decía, olvídate de Misterios de Alguien, pero si para ti ese es un referente, cuéntalo como tú quieras. Sí, para mí es un referente porque te digo que es lo que yo he conocido y donde más me he formado y donde más experiencia he cogido. Yo creo que primero es conocer el enclave, haber recopilado información sobre él, conocerlo físicamente, preferiblemente de día, para evitar eso es. Que suelen ser sitios, ya lo sabemos, pues muy deteriorados, y siempre pues un techo que se te derrumba o un suelo que se te cae bajo los pies. Hay que acudir de día, conocer un poquito el lugar, intentar luego, cuando ya vas a hacer la investigación, acotar zonas, controlarlas con nuestros sensores, pues para evitar también eso, no sé, el paso de algo o de alguien inesperadamente, o incluso de nosotros mismos, el aislarnos, por ejemplo, con todos los móviles, el apagarlos para evitar interferencias que luego pudieran ser achacable a las posibles incursiones. Todo tipo de control, tanto externo como técnico. Un buen equipo de trabajo, pues un buen ordenador, un buen micrófono, una buena grabadora de sonido. Los cascos también son imprescindibles. Un cuaderno de campo donde ir anotando pues todas las cosas, y luego una ronda de voces de presentación para tener identificados todos los tonos de voz y todos los tipos de los allí presentes. Reconocimiento de voces. Reconocimiento de voces, aparte, lógicamente, de ser siempre respetuosos con ese entorno, evidentemente no pelarse nada, no destrozar nada, y solicitar el permiso a esos posibles entes de poder allí efectuar esa grabación, esa experimentación, y al término, pues dar también las gracias por habernos brindado esta posibilidad, ¿no?, de aprender. Por lo tanto, respeto, conocer bien el entorno, conocer su historia si es posible, porque no siempre lo es, y ser lo más riguroso y escrupuloso con el control de variables que puedan interferir, tanto acústicas, que hay que ir acotando, como presenciales, que puedan interferir por nuestros pasillos o zonas de control y que estemos experimentando. Eso es. Estoy de acuerdo, excepto intentar informarme del enclave en el que voy, que a mí no me gusta, porque siempre digo, y lo sabes, que para mí ir a un enclave que desconozco, no me gustaría saber la historia, la leyenda del enclave. A ver, hay sitios como Belchite, Viana de Cega, Valladolid, etc., que sin querer, lo sabes, desde hace años haber leído casos, pero yo intento no ir informado de enclaves nuevos que vayamos, puesto que para mí podría crearse una autosugestión, y no quiero saber leyendas de que en este pasillo sucede esto y venga, campo base, vamos a grabar aquí, y a ver si en cuanto escuchemos algo un compañero ya está obcecado en que puede ser la historia del enclave. Yo prefiero ir lo menos informado posible. Sí, pero vamos, que es algo también que puedes hacer después de la experimentación, según los resultados, el informarte de eso. Y otras muchas veces, como el caso de Belchite, u otros casos, ¿no?, que no por ello hay que descartar. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del
ortopedista, aquel asesino de la zona de Carabanchel, pues claro, imagínate que tuviéramos la enorme suerte de oportunidad de ir a investigar a aquella casa donde ocurrieron unos hechos tremendos de asesinato. Lógicamente ya vas condicionado porque sabes la información, ¿no? Pues, evidentemente no siempre es posible el no saber nada, pero bueno, sí, está bien como medida de control para no ir sugestionado el recabar esa información en todo caso después, pero a veces no es posible, ¿no? Con el enclave, el Chite o esta casa que te digo, o que te puedan llamar, ¿no? En mi caso suceden tales cosas, incluso te las describen, con lo cual ya vas un poquito también con esa información por adelantado. Estoy totalmente de acuerdo. Yo era por simplemente anotar eso, apuntar lo de la autosugestión. Yo entiendo a muchos compañeros que lo hacen, pero yo soy así y ya está, respeto, simplemente. ¿Por qué motivo vamos a los enclaves, vamos de día, revisamos posibles peligros, etc.? Pero cuéntanos, para aquellos que estén empezando en este maravilloso y apasionante mundillo, ¿por qué motivo experimentamos sobre todo por la noche? Hombre, especialmente por la ausencia de ruidos molestos que interfieren en la investigación, ¿no? Por intentar también pasar más desapercibido, es otro factor que yo creo que es interesante a tener en cuenta, puesto que muchas veces acudimos a lugares en los que, bueno, pues el acceso no está del todo quizá permitido, vamos a decirlo así, y tampoco nos interesa a nosotros ni recibir visitas inesperadas, inoportunas, que nos van a dificultar la investigación. Y sobre todo yo creo que es por el tema también del sonido reinante. Siempre la noche induce pues eso, al silencio, y hay pues menos coches, menos polución ambiental, ¿no? Acústica. Totalmente de acuerdo. Para ti, Juanma, ¿cuál es el fenómeno paranormal que hayas vivido que nunca podrías olvidar? Bueno, yo... Que lo tengas marcado aquí. Sí, pues mira, una psicofonía clarita, de las que decimos AAA, en la Cueva de la Luna, en Titulcia, en la provincia de Madrid, en la que, sin necesidad de cascos, pues me nombraban, me llamaban después de un rebote. Yo lo achaco como si fuera una esfera metálica que cae, rebota sobre una superficie varias veces y acto seguido pues me nombran, pero con toda claridad. Además, curiosamente, por mi nombre amistoso, mi nombre común, Juanma, no Juan Manuel, Juanma. O sea que estas entidades, una vez más, yo creo que vienen a demostrarnos que son inteligentes, que nos ven, nos oyen y están quizá en otra dimensión, pero son perfectamente conscientes de quiénes somos, quiénes estamos ahí y muchas veces hasta cómo somos, ¿no? Esa fue la experiencia más nítida que yo he vivido. Y en la Cueva de la Luna también unas experiencias de la aparición súbita de una neblina inesperada, que no tiene tampoco, a mi juicio, explicación alguna, porque no sé, ni temas de condensación de agua ni de vapor, no, una neblina que aparecía en uno de aquellos pasillos y que venía hacia nosotros como si se estuviera fumando allí muchísima gente y ese humo fuera hacia donde estábamos. Igual que apareció, pues desapareció. Han sido las dos cosas más impactantes, curiosamente en el mismo enclave. Eso no era polvo en suspensión entonces. No era polvo en suspensión porque era una zona en la que no estábamos transitando, una zona de escombros que estaba alejada de nuestro lugar de trabajo, de investigación, del campo base, y de repente pues aquello empezó a formarse una neblina, ya os digo, como si se estuviera fumando,
humo denso y empezó a venir hacia nosotros, y aquello duró pues como unos 5 minutos, una cosa así. Igual que apareció, empezó a desvanecerse y hasta desaparecer de todo. Sabes que hay días, Juanma, que hemos estado en la Cova de la Luna y tú no has podido asistir, pero muchas veces, curiosamente, vamos a decir curiosamente, suena ese retontoneo de canicas. Ah, mira, es curioso. Lo capta nuestro ordenador a causa del micrófono que llevamos, pero esas canicas las hemos cazado más de una vez. Y te recuerdo lo que me comentaste tú desde el principio que nos conocimos, que a ti te marcó, Ójeda. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, ahí no estaba yo presente, pero sí me lo enseñaron, me presentaron una cuña, una investigación en la que la Cueva de la Luna, en la que preguntaban por el nombre del guardián, por decirlo de alguna manera, de la Cueva de la Luna, y se captó el nombre de Ójeda, nombre o apellido. Curiosamente es verdad que es un nombre o un apellido, vamos a decir histórico, pero variado. Quiere decir que no es que sea específico de un personaje determinado, sino que, bueno, pues no sé si muy común, pero bastante común es tanto el nombre como el apellido en la antigüedad. Y digo, yo no estaba presente en aquella investigación, pero sí me lo mostraron y se escuchaba también, pues igual que con el nombre cuando me llamaban a mí por mi nombre de pila. Fíjate, estoy pensando ahora lo que hemos hablado 5 minutos antes de empezar a grabar esta charla, interesante para mí por lo menos, lo que son las cosas. Has dicho tú ya, mientras estábamos en este nuevo de tú a tú, en el canal de Daniel Barrios, me acuerdo que en esta semana te he enviado un vídeo que ya tiene sus años, y a mis compañeros en esta ocasión he decidido mandarlo en privado para que me deis vuestra opinión personal, y me ha sorprendido porque ya lo colgaré, ya explicaré los motivos, pero como tú muy bien has dicho al inicio de esta charla, has mencionado que gracias a los conocimientos de a día de hoy a la hora de analizar una sesión parafónica, también puedes tirar de registros de antaño y analizarlos. Bueno, pues fíjate lo que son las cosas, que ese vídeo que te he enviado, tú me has dicho claramente que sí, que oyes una voz masculina. Sea interpretativa, diga esto, diga lo otro, pero es que cuando hemos terminado, antes de empezar a grabar, me has dicho, pero no erais ninguno de los presentes que estabais allí. Y te he dicho, no, Juanma, éramos 3. Una persona que estaba con nosotros en su época, Raúl, y un servidor. Y es que oyes claramente cómo se oye esa voz masculina, y oyes claramente luego, 5 veces después de saltar el sensor, cómo entramos los experimentadores. Pero fíjate, tú no estabas allí, pero sí escuchabas y creías que era uno de nosotros. No había invitados ese día. Sí, porque ya te digo que se oye muy claro, y me daba la sensación que era alguien ajeno al grupo, porque lógicamente la voz no la corresponde con ninguno de nosotros, pero que estaba allí andorreando por las inmediaciones y como gritando o como hablando en voz alta. Sí. Eso. Por eso, para evitar dudas, como tú no estabas en esa experimentación, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues que a día de hoy se te deja bien claro quiénes estábamos, y el reconocimiento lo aprovechamos en un 2x1. El reconocimiento de voces lo aprovechamos, así es como yo decido desde hace años hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la sesión, a la hora de reproducir, estando allí in situ, en plena sesión, tenemos el reconocimiento de voces de los que componemos Misterios Dakian o los invitados. Ese reconocimiento de voz lo tenemos ahí. Pero luego, para analizarlo, personas ajenas a los que hayan estado en la experimentación, como tú en este caso, gracias a eso, lo digo
por nosotros y para quien quiera escuchar este vídeo. Quien quiera luego analizarlo sin haber estado allí in situ, gracias a ese reconocimiento de voces, no se le cuela ninguna voz que diga esto es paranormal. No, hay que tenerlo todo controlado y saber qué personas están, y por eso contra más vídeos y más grabaciones hagamos con nuestras grabadoras, menos dudas tendremos a la hora de analizarlo, esos posibles registros. Así es. Pero fíjate, Juanma, lo que son las cosas. Tú creías que éramos uno de nosotros y cuando ya te digo, no, éramos 3 hombres. Y a ese mismo día fue lo de Santo Francisco, que lo digo y lo digo, pero nunca lo publico ese vídeo. Ya saldrá. Para mí es la número 1. Claro que sí. Bueno, otra pregunta, Juanma. Además de lo que te he preguntado, como fenómeno paranormal, para ti han sido esos registros parafónicos en la Cueva de la Luna. Las 2 ocasiones, tanto la sombra, como has dicho, como el Juanma. Pero además de la Cueva de la Luna, y retirando a un lado esos registros parafónicos, ¿has visto o sentido en alguna investigación, en alguna ocasión, algo que sea digno de mención, que recuerdes? No, ya te digo que no he tenido nunca esa suerte, por lo que yo creo que soy un tarugo de madera, porque soy muy insensible para todas estas cosas mágicas y paranormales, pero no he sentido nada especial, nada destacable, por decirlo así, no, ni miedo, ni alegría, no te sabría decir. A mí me da mucha pena que no hayas podido venir a todas a las que solemos ir. Pero vuelvo a repetir, es tu vida personal, no se va a sacar nada aquí, por supuesto, es tu vida privada, pero yo te voy a recordar un día que sí recuerdo que estabas tú en persona. Me puedo equivocar porque hemos estado en 2 ocasiones, pero me puedo equivocar, pero dime si me equivoco. Castillo en Ávila, llevar 2 horas en la sala de ponencias con nuestra aparatología y sentir una termogénesis que lo mencionamos todos al unísono. ¿Estabas tú en esa? ¿En el castillo de Arenas de San Pedro? Yes. Pues sí estaba, pero no me acuerdo mucho de esa sensación, la verdad. Vale, te recuerdo otra. ¿Tú te acuerdas de una persona que regaló a Misterios Daguian a todos los amigos 2 sensores lumínicos? Sí, supongo. Sí. ¿Fuiste tú? Bueno, pues ¿recuerdas en el rellano de la escalera que estábamos en la sala de ponencias, en el mismo, y de frente teníamos en el rellano de las escaleras un sensor lumínico, no de movimiento de sonido, era el lumínico? ¿Y no recuerdas que pedimos que si hay alguna entidad entre nosotros se encienda el sensor que hay en la escalera y se encendió? ¿Lo recuerdas? Sí, eso sí. Pero mira, yo... Eso es fenomenología, Juanma. No. Inteligente, para mí. No estoy de acuerdo. A ver, dale. Porque esos sensores, a mi juicio, venían dando problemas, sobre todo uno. Entonces, a posteriori. Yo creo que estaba empezando a estropearse. Entonces hacía cosas muy locas, de encenderse cuando no tenía que encenderse y este tipo de historias. Para mí, con mi rigurosidad, no me vale, aunque coincida con una pregunta. Es que es por donde voy. Fue casualidad, fue muy casual. Acuérdate también que pusimos una pelota en las escaleras y pensábamos que si hubiera algún ente podría empujarla, invitábamos a ello y nada de aquello sucedió. Para mí fue, pues una investigación como muchas que hacemos, con resultados psicofónicos, porque qué duda que los hubo, pero más allá de ello no me quedó ninguna fenomenología
que me marcara, ¿no? Quizás, no sé, porque soy así de rígido y porque... Y escucha, y a mí me parece correcto que discrepes y que no estés de acuerdo, y me parece totalmente respetable, pero yo, como recuerdo esa ocasión, para mí, personalmente, esos sensores de movimiento no les dimos ya fiabilidad a posteriori, pero es que justamente ese día, ese sensor no fue fue, por decirlo de una manera, el titular. No era el segundo que estuviese donde estuviese, siempre saltaba. El que te hablo fue el que lo pedimos, se encendió y ya se apagó y no se volvió a encender en toda la noche. Por eso le doy importancia. Si llega a ser el otro, el segundo, que sin venir al caso siempre estaba encendiéndose sin venir a cuento, con ese es que ni lo menciono. Pero es que el que pusimos en el rellano fue el titular. Sí, pero como los dos eran similares, de la misma marca, el mismo modelo y tal, pues... lo descartamos. Para mí sí, porque yo ya sé que, fíjate que eran míos, por lo tanto yo ya los conocía, que a mí me hacían cosas raras. Sobre todo uno, pero el otro también, cuando le daba la gana. Entonces, no me parece del todo fiable, por eso lo tenía olvidado completamente como un fenómeno a destacar. Pero bueno, pues vamos a dejarlo como curioso porque solamente se encendió en ese momento. Efectivamente, ojo, que no quita que efectivamente el ente se quisiera comunicar con nosotros a través de ello. Una cosa no quita la otra, pero si yo tengo que poner en una balanza, casi le doy más peso a que eran fallos del equipo que lo otro, sin descartar lo que tú dices, ¿no? Pero sí. Eso ya para mí fue significativo, pero para ti no, y ya está, es totalmente respetable. Aquí, si eso es lo bonito que tenemos, Juanma, que si estamos de acuerdo en todo, pues menudo aburrimiento, ¿no? Efectivamente. Si siempre te estoy dando la pelota a ti y tú me la estás dando a mí, no hacérnosla, sino darnos la pelota de que estoy de acuerdo, pues menuda ilusión, no debatir algo porque siempre vamos a estar de acuerdo. Así que para mí fue significativo, para ti no, desconfiabas de los sensores lumínicos y ya está. Sí. A mí me llamó la atención y me pareció significativo porque no se volvió a encender en toda la noche, solamente cuando se pidió. Pero ya está, aquí nadie tiene más razón que nadie ni nada. Más te quería decir, Juanma, para ti, por tu experiencia, ¿cuál es la mejor forma de realizar una sesión parafónica? O sea, me explico, nosotros lo hacemos con portátil, vale, de acuerdo, pero sabes, si miras un poquito por las redes, que se utilizan las PSBs, la Spirit Box, quiero decir, sabes que se utilizan la que es con la Xbox, no me sale el nombre ahora, vamos, que se ve la pantalla, la figurita de la persona en movimiento, y si hay una entidad al lado, pues también se ve una posible figurita. Pero tú, por todos estos años, este rodaje que llevas, para ti, ¿cuál es el mejor aparataje que recomiendas por tu vivencia personal para decir, si aquí hay una inclusión parafónica, yo le doy más veracidad a esto? Hombre, yo creo que hay mucho circo mediático de por medio con la tecnología. Se pretende vender el oro y el moro de cosas de innovación, cosas sacadas modernas, que a mí personalmente no me aportan nada. Yo creo que lo fundamental es un equipo, un PC, un portátil con un buen micrófono de cable y paralelo a eso una buena grabadora de sonido digital. Fuera de ello, para el tema de psicofonías, yo creo que ya queda poco. Entonces, básicamente y fundamentalmente, el ordenador con un buen programa de sonido, un buen micrófono y una grabadora digital. Hombre, y una cámara de vídeo que también tiene, lógicamente capta la banda de sonido. Fuera de eso, yo creo que ya es rizar el rizo y
y pensar en cosas que tampoco creo que te vayan a aportar mucho. Ojo, no las conozco, vamos, las conozco, pero no las he trabajado, pero porque creo que no me van a proporcionar gran cosa y no creo que tenga sentido gastarse un dinero que no lo merece, creo, ¿eh? Yo me quedo con tus palabras y, si me permites, incluyo que, como siempre digo, prefiero grabar con algo que sea virgen, que no esté trabajando para captar posibles voces o posibles radio, y prefiero hacer una grabación limpia, sea con ese portátil, sea con una tablet, sea con una grabadora digital, pero que simplemente esté grabando el sonido ambiente, con un silencio sepulcral, por supuesto, pero sin que haya nada que esté trabajando para intentar absorber esas voces, por decirlo de una manera sencilla. Sí, pero fíjate, Dani, que los experimentadores tenemos que experimentar y estar abiertos a cualquier otro tipo, a cualquier otro formato, si nos ofrece algo novedoso. Pero a priori no habría que descartarlo. Fíjate, Pedro Amorós, cómo trabaja con la transcomunicación, con la radio, con esas emisoras de radio que no emiten, pero sí los usa como posibles fuente de portadora. Uh-huh. Hay que probar. Quien dice eso, pues imagínate, por decir una tontería, pues probar con una cacerolada. Ya ves tú qué tontería, ¿no? Sí, una sí, cacerolada sí. Sería una tontería porque te interfiere muchísimo, ¿no? La captación psicofónica. Pero oye, como ejemplo valga, hay que probar, hay que experimentar. Estoy totalmente de acuerdo. Renovar o morir. Y el referente que tú has puesto ahora mismo, que sí, estoy de acuerdo. Que yo, una cosa es que por mi experiencia personal me quede con una grabación limpia para mí. Sí. Y otra cosa es lo que tú estás mencionando ahora. Se llame don Pedro Amorós, se llame quien se llame, hay que renovar, hay que utilizar todo tipo de aparatología. A ti, como has dicho anteriormente, no te merece la pena porque no te convence y ya está. Yo sí he tenido la suerte de estar con gente que ha tenido y ha traído este tipo de aparatos. La Kinect es lo que quería decir antes, lo de la Xbox, que no me salía. Pero aún así, por mi experiencia vivida personal, me quedo con lo que he dicho. Ahora, innovar, probar, experimentar lo que hace don Pedro Amorós, es que me parece lo más interesante que hay. Que dentro de 30 años hay una PSB o una Kinect que hace que conversemos, dialoguemos claramente con una posible entidad, pues iremos a por ella, Juanma. Tú lo sabes que iremos a por ella. Pero por el momento, con los registros que obtenemos nosotros, creo que si hay una interactuación y el fenómeno quiere, porque la causa paranormal es inteligente, por lo menos para mí, si quiere interactuar con nosotros, lo va a hacer. Por supuesto. Y si no, no. Por mucho equipo que se lleve, sí. pasa de nosotros. Eso es. A ver, una pregunta que estoy haciendo, porque como estoy hablando ya con bastantes personas y me agrada, por supuesto, y por fin te he pillado por banda hoy ya, te quería preguntar, Juanma, ¿tú crees que... Mira, te voy a hacer la pregunta que tengo aquí anotada, que le hice a Pedro Amorós. Siempre hago una a todos los compañeros, pero hoy te van a caer dos a ti. Hay distintas parafonías obtenidas. Están las que o caminando están las que estás caminando y otras en silencio absoluto, o sea, solo dejar el sonido ambiente intentando tener todo lo máximo controlado posible, o sea, silencio sepulcral. Sabemos que pueden entrar registros de ambas maneras, caminando, pueden servir de portadoras, acuérdate, y otras quietos, silencio, y si suena tripas, tripas. Bueno, pues sabemos que pueden entrar registros de ambas maneras. Pero para ti, Juanma, ¿cuál es la forma de intentar obtener esos registros lo más fidedignos posibles? A que le demos más fiabilidad. ¿Qué nos recomiendas?
Pues yo cualquiera de las dos, porque para mí tan válida es una como otra. Si efectivamente es una verdadera portadora, pues va a aparecer ahí la voz psicofónica. Y si es en pleno silencio, pues también es una excelente psicofonía, porque ha aparecido, por decirlo así, de la nada. Todos sabemos que necesitan energía para modular. Estas que aparecen de la nada todavía son más interesantes, quizás porque aparecen de la nada. No sabemos muy bien de dónde se capta esa energía, pero el hecho en sí es que ahí está, ¿no? Como voz psicofónica. Entonces, cualquiera de las dos opciones a mí me merece todo el respeto y todo el interés, porque me parecen interesantísimas una y otra. Por absorción, cuéntanos un poquito. Cuando hablamos nosotros de esta parafonía ha entrado por absorción, explícanos un poquito. Pues eso, por absorción es cuando, aprovechando un determinado sonido que se produce, la voz psicofónica modula o se modula a través de ese sonido, formándose una palabra o grupo de palabras aparentemente coherentes y con sentido lógico, que no es un ruido en sí nada más, que no te aporta nada, sino que aparte de ese ruido se ha generado una voz. Esa sería la psicofonía por absorción. Puede ser el sonido del viento, el sonido de unos aullidos de perro en el exterior, el movimiento de los cascotes del suelo al andar, el roce de una chaqueta, el ruido de unas tripas, el ruido, no sé, de un coche, una moto, en la lejanía. Hay muchos casos de ello, ¿no? Pero siempre y cuando se analice y se capte una palabra o grupo de palabras en esa modulación de ruido aparentemente que nada tiene que ver, ¿no? con el experimento, sino que ha sido fortuito de alguna manera, ¿no? Y que lógicamente hay que recopilarlo también en el cuaderno de campo como medida de control de la que antes hablábamos. Esas serían un poco el sentido de las psicofonías por absorción, porque absorben esa energía sonora o acústica del ruido en sí y la modulan en algo que es inteligible. Yo me voy a mojar un poquillo y mi opinión personal, a razón de tus palabras, porque es lo bonito, que no estar de acuerdo en todo, si no vaya aburrimiento, como he dicho anteriormente. Mi opinión personal es de que si ha entrado como portadora a causa de un golpe, a causa de que se ha caminado estando en el Alamín, por ejemplo, en la iglesia, unos pasos, pero unos pasos controlados, y ha podido servir como portadora, o el viento, como tú has dicho también, la lluvia tengo entendido que no, pero lo que nunca estaré de acuerdo contigo, amigo Juanma, es que nunca estaré de acuerdo, quiero decir que para mí nunca voy a estar, es que jolín, me cuesta entender que el sonido de unas tripas puedan ser portadoras de una parafonía o una posible parafonía. Sí, ¿y por qué no? Si lo es... Que me cuesta. Sí, pero Dani, si el ladrido de un perro puede ser portadora, ¿por qué no lo pueden ser unos ruidos de tripas? Por eso, que sí, pero seré yo que soy un cerrado, pero el sonido de tripas me cuesta muchísimo decir que me decanto más a interpretativa a que sea una parafonía clara. Yo en esto soy un poquito estricto, creo yo, y siempre me gustaría que las parafonías claras, la posible interactuación que obtengamos con el fenómeno, para mí siempre me gustaría que sean sonido ambiente, limpias, y sí, hay fenómenos por absorción y muy claras, no te lo discuto eso, pero tengo que apuntar, estemos en privado, estemos aquí charlando, que lo de las tripas me va a costar siempre, Juanma, siempre me va a costar. Y seguramente tengas tú la razón, pero que a mí me va a costar un mundo siempre entenderlo. Bueno,
Comentarte más. Tú y yo nunca hemos hablado de sueños, estoy pensando ahora. ¿Has tenido en alguna ocasión estando en estado onírico, recuerdas algún posible sueño premonitorio? Por cambiar de tema un poquito. Pues ahora mismo no recuerdo. Sí recuerdo que de niño tengo esa sensación ahora de adulto, que de niño tenía más facilidad para conectar con lo premonitorio que ahora, lógicamente. Y tengo la sensación también que con los años esa facultad, vamos a decir así, la fui perdiendo. Te estoy hablando de añitos, pues, no sé, con 5, 8, 10 años, a partir ya de la preadolescencia, aquello... Pero sí recuerdo eso de pensar en cosas que luego curiosamente, sucedían de una manera más asidua de lo normal, como podríamos decir ahora de adultos. Pero de sueños así no recuerdo ahora mismo, seguramente sí he tenido sueños premonitorios, pero no recuerdo, no habrán sido muy, muy premonitorios, cuando no me acuerdo de ninguno de ellos. Marcado mucho, a lo mejor. ¿Y alguna experiencia extracorpórea has vivido en alguna ocasión? No, tampoco. Y las he buscado, porque en una época de mi vida estuve intentando formarme y experimentar con viajes astrales, pero no lo conseguí. Quizá porque no lo trabajé en exceso, me inicié, pero como no vi mucho resultado y soy muy fuguilla, pues no tuve la constancia, la perseverancia y lo abandoné. Pero creo en ello firmemente y creo que sí se puede conseguir con un entrenamiento y una formación adecuada, que yo no he tenido nunca, claro. En eso estoy de acuerdo contigo plenamente, la verdad. Es entrenamiento, yo pienso. ¿Qué te iba a comentar, Juanma? Otra cosa, me estoy acordando ahora que aquí en este canal, que estamos viendo este vídeo, que estamos haciendo el vídeo, gracias a ti, en honor a la verdad, con los análisis que yo te solicito siempre para Misterios Dagian e individualmente para un servidor, para poder meter parafonías para el programa de La Puerta de la Pirámide. Desde un principio siempre dijimos los compañeros que la voz que tú tienes es voz radiofónica, por lo menos para mí y para todos los compañeros que lo hablamos. Y jolín, además de Misterios Dagian, pues sabes que te dije un día, oye, que me han invitado a una sección, voy a presentar parafonías, cuento contigo. A lo que te quería contar con esto es que en este canal tengo ya publicado a día de hoy lo que es el análisis riguroso que hicimos y cómo lo presento yo en el vídeo, las 2 mimofonías que obtuvimos en el cementerio, en Toledo, acuérdate. Y como tú, muy bien, para mí por lo menos, has sabido ralentizar muy bien el audio, has comprobado con revólveres, etc., has hecho un estudio muy meticuloso, hemos hecho, porque lo hemos hablado y gracias a ti ha podido salir este vídeo, por supuesto. También quiero nombrar al amigo Raúl Gil, que es un muy buen amigo igual que tú para editar estos vídeos, que me ayuda con la presentación, musiquilla, tal. Y para mí sois los dos, sin menospreciar a ningún compañero, pero tú y Raúl me ayudáis mucho, tanto grupalmente como ahora individualmente. Lo digo públicamente, quiero decirlo, porque no es que me honre, es que me sale de mí mismo. Y me gustaría que otro sitio que por desgracia no has estado, en el cementerio, abandonado, pero tú has hecho ese análisis de esas 2 mimofonías. Cuéntanos un poquito de qué se trata tanto la grabadora digital como esa posible motosierra. Explícanos, extiéndete tú. Para ti, ¿cómo fue ese análisis? Bueno, pues fue un análisis difícil porque es un sonido muy curioso. A mí, desde el primer momento, me recordó a una carraca, al sonido de las carracas de los años 70 que teníamos
los niños. Claro, la nuestra era de plástico, pero era ese sonido metalizado. Y curiosamente, no sé si se me ocurrió a mí o a alguno de nosotros la posibilidad de cotejarlo con el sonido que hace el tambor de un revólver metálico, por tanto, claro, al girar, dependiendo de la velocidad de giro. Yo te comenté, en honor a la verdad, que es un breve inciso a razón de lo que comentas. Yo te comenté en su momento que, hablando con personas y presentándole en sus audios, mucha gente me decía que le sonaba a revólveres y otra gente me decía que le sonaba a un posible garrote vil, para que te acuerdes. Sí. Yo, por suerte, creo, no he oído nunca un garrote vil cómo funciona, entonces no puedo asemejar, no puedo decir que en honor a la verdad, no, honestamente. Pero sí me recuerda a eso, a una carraca metálica que en el fondo es lo mismo que el tambor de un revólver. Estamos hablando de un entorno, me parece, por la historia del enclave, que reunía numerosas sepulturas de gente ajusticiada en la guerra civil. Una familia de 5 personas en la misma fecha, en el año 39, fallecidos los 5, padre, hija y 3 hijos el mismo día, brutalmente asesinados. Efectivamente, con lo cual es fácil intuir que fueron asesinados en esos días, en esa época. Entonces, efectivamente, hice la comparativa y creo que no cuadró al 100%, como es lógico, porque son fuentes distintas, el origen de ese sonido, pero sí he de mojarme, sí podría decir que no hay por qué descartar que ese sonido, la procedencia de ese sonido, pudiera ser una copia del sonido de un revólver de época, de la guerra civil. Y el sonido de la motosierra, pues sí, curiosísimo e inesperado el que se pudiera recoger, ¿no? Por lo que comentasteis justo cuando dejaste, no sé, ya habéis dejado de grabar, me parece, y os alejabais. Sí. ¿Cómo fue? Pasó una cosa que tú nunca has visto que yo haga, y es que me asombró a mí mismo, que fue después de hacer una grabación, una sesión parafónica, a la hora de reproducirla, pues no sé por qué, pero me dio por coger la videocámara e irme a la cripta a grabar esas lápidas donde se encontraban esos 5 familiares enterrados. Y mientras yo estaba grabándolo, diciendo, bueno, voy a enfocar a los fénetros, pero esto lo editará el amigo Raúl, para que se quede borroso, para que no se vea los nombres y apellidos, por supuesto, la información, hay que mantenerlo al margen. Pues recuerdo perfectamente que empecé a escuchar un bum, 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 bum. Entonces me quedé así perplejo, giré y volví a escucharlo de nuevo, y ya saliendo de la cripta es cuando yo estoy escuchando a los compañeros que están reproduciendo la grabación, cosa que tú has visto que nunca me he ido yo cuando se va a analizar unas posibles parafonías en una sesión anterior que hemos grabado, pero me fui con la videocámara. Y gracias a esa videocámara, cuando yo salgo, se vuelve a escuchar bum, 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 bum. Y ya digo, ¿habéis escuchado eso, chicos? Y cuelgo. La realidad, pues que es que ese ruido de posible motosierra, lo llamamos motosierra, pero lo desconocemos, procedía del patio interior, donde están los nichos, donde están enterrados, por desgracia, las personas, los cadáveres en el cementerio interior, en el patio interior. No procedía de la calle. Y cuando ya colgué el vídeo y pregunté a los compañeros, teniendo ellos los altavoces altos, en pleno sitio cerrado con el eco que hace, aún así preguntándoselo, me dijeron que sí, que el sonido de motosierra se comía a la reproducción de la sesión que estaban reproduciendo. Curiosísimo. Sí, es muy extraño. En mi vida he escuchado una microfonía así, en directo. He escuchado voces, pero eso no.
y en plena cripta con una grabadora digital apoyada y que nos vayamos a despedir Raúl y yo y entre ese sonido, ese claqueteo, ¿qué sensación te da a ti? Esos posibles revólveres, lo que fuere. Bueno, nos movemos en un terreno, ya lo sabes, de desconocimiento total, de la sensación de que juegan muchas veces con nosotros, con el investigador. Puede ser también azar, que en ese momento entrase y no en otro, aunque yo creo que la casualidad no lo descartaría nunca, pero es más, como tú dices y que te gusta decir, causal. Y hay ahí una causalidad más que casualidad. Pero bueno, nos movemos en un terreno de incertidumbre, de hipótesis y desgraciadamente no podemos hacer juicios rotundos porque nos columpiaríamos. Bueno, pues surgió de repente, pues como podía haber surgido quizá en otro momento de la noche o podría haber surgido otro sonido distinto. El caso es que está, que yo creo que eso es lo bonito y lo interesante. Un sonido anómalo, un sonido muy extraño y que se asemeja a lo que hemos dicho, al tambor de un revólver y al contexto histórico que rodea el enclave. Bueno, pues chapó. Estoy de acuerdo. Pero quiero profundizar contigo un poquito más, para conocernos más. Nos estamos metiendo en un mundillo ya, como tú muy bien has dicho, ya son hipótesis, pero me gustaría que me digas, por tu experiencia, ¿qué crees? Vamos a profundizar un poquito, Juanma, si te parece. ¿Tú de dónde crees que proceden esas voces, esos registros que obtenemos? Además de la fenomenología que se vive en los enclaves, por clarisencia, olores, termogénesis, bajadas de temperatura, la que tú nos recuerdas, que te he dicho antes del castillo, etc., etc. Pero para ti, ¿cuál es tu sensación, por tu experiencia, de dónde pueden proceder esas voces? Yo certeza no tengo porque, lógicamente, es lo que hablamos. Lo bonito de la parapsicología es, bueno, pues movernos en terrenos de incertidumbre y eso nos ayuda a seguir experimentando e investigando. Si no, sería ciencia pura y dura. Pero mi impresión, yo estoy convencido de que pertenecen a otra dimensión paralela a la nuestra y son entes desencarnados, son almas, son espíritus de gente fallecida que están ahí y que interactúan con nosotros, nos ven, nos oyen, de ahí que sean entes inteligentes. Podría pensar en que son extraterrestres o no sé, o humanos del futuro que son capaces de venir al pasado. Bueno, pero son hipótesis ya muy peregrinas. Yo estoy convencido de que son, ya te digo, almas, entes, espíritus, llámalo como quieras, y que están ahí, en esa dimensión, y por lo que sea no han trascendido o no han evolucionado, pero son capaces de interactuar con nosotros y de darnos información. Es mi humilde opinión. ¿Y por qué no han trascendido? ¿Por qué crees que no han trascendido? No lo sé, no he tenido todavía la suerte de viajar a los Lo que tú deduces, quiero decir, lo que tú deduces. No lo sé, porque yo creo que puede haber muchos casos de una impregnación, lo que nosotros en parapsicología entendemos por impregnación del lugar, de los hechos, a lo mejor muy dramáticos, que hayan conseguido atrapar de alguna manera esa energía y haya quedado ahí cautiva. Es una hipótesis mía. Yo creo que el alma, los que somos creyentes, trasciende y en teoría va subiendo hacia
niveles de energía superior, más próximos a una divinidad, vamos a decirlo así. Pero hay otras que por razones quizá de esa prisión, por el momento dramático que lo retuvo, pues quedó ahí y ahí está, ¿no? Y no ha evolucionado, no ha trascendido. Ojo, yo tampoco descarto la reencarnación como otra posibilidad, ¿no? Aunque soy creyente, pero ya te digo, nos movemos en un terreno de mucha duda, mucha incertidumbre, mucha hipótesis, pero estoy convencido de que son almas que están ahí y interactúan con nosotros, así de sencillo. Sí, aquí nadie tiene el don de la palabra, Juanma, sino que es tu percepción personal, es lo que yo quería saber, y lo que te transmiten a ti esas posibles voces, esas respuestas que en muchas ocasiones son respuestas inteligentes. Sí. Muchas veces son respuestas a nosotros y otras veces son diálogos entre ellos, o al menos así lo quiero yo interpretar. Pero es lo bonito del fenómeno, ¿no? Es muy variado. Sí, muy esquivo, juega con el analista, lo que para uno, porque cuando yo te digo la palabra tomate, tú oyes tomate, no oyes, ¿qué te diría yo? Montaña. Entonces, cuando yo veo oír en una psicofonía la palabra tomate, es curioso, porque otra persona oye esa palabra y oye montaña. Y yo, ¿cómo puede entender montaña si es claro que dice tomate? Para mí. Claro, pero ahí ya no me vale a mí, porque ya no es triple A como yo llevo años diciendo, ya puede ser interpretativa, o claro, bajamos a clase C al menos. Claro, efectivamente, pero fíjate una cosa, no por ello, desde mi punto de vista, a ver, estoy de acuerdo en que es una psicofonía de menos calidad, pero es una psicofonía. Ahí está, sí, pero hay un resultado, hay un registro. Claro, ininteligible o escurridiza, pero, joder, eso no lo ha pronunciado nadie de los que estábamos allí, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta que te he dicho que hoy eran dos para ti, que le hice a tu amigo, a quien yo, para mí, es un referente, don Pedro Amorós, y tengo el gusto de hacértela a ti también esta noche. Habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo, y lo mismo hasta has visto una posible entidad. Pero de todo lo anteriormente mencionado, para ti, ¿hasta dónde crees que podemos llegar como máximo con esas entidades? ¿Hay hasta cierto punto que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno? Una interactuación clara, quiero decir. ¿Algún día sabremos cómo es el otro lado? Mientras estemos en esta vida terrenal, quiero decir. Tus sensaciones ya 100%, para cerrarlo. Bueno, es difícil, es una pregunta complicada. Yo creo que hay que seguir experimentando y experimentando. Quizá incluso renovando el sistema de experimentación. Y me explico. Ya no solo se trataría de hacer rondas de preguntas aleatorias o las baterías de preguntas que tenemos, sino conocido un enclave del cual estemos consiguiendo buenos resultados psicofónicos, el ir una y otra vez a experimentar ahí, basándonos en los resultados obtenidos de la anterior investigación. Con los resultados psicofónicos obtenidos, generar nuevas preguntas relacionadas y encaminadas a esos resultados, con el fin de recabar cada vez más información referente al lugar y a los entes que nos están contestando. Eso no siempre es fácil porque vamos variando de enclaves,
y aunque repetimos, pues a veces no nos aprovechamos del todo o al 100% de la información recabada en los análisis anteriores. Creo que este cambio de metodología podría acercarnos a conocer más el fenómeno en un futuro, aunque creo que mientras el fenómeno sea tan esquivo y tan hermético como a veces parece querer ser, es difícil y será difícil el profundizar más en ello. Luego hay otras vías, como por ejemplo la Ouija, pero la Ouija bien entendida, con profesionales que sepan manejarla y con quienes te sientas respaldado, es otra vía para poder recabar información. Sabes que a veces se usan en paralelo, no solo a través de grabaciones psicofónicas, sino a través de sesiones de Ouija. Cualquier herramienta válida pues siempre será bienvenida para recabar más y más información de los del otro lado. Ahora que lo mencionas, Juanma, para ti, ¿tú has hecho la Ouija? Bueno, sí, yo he participado en algunas sesiones de Ouija, muy poquitas, pero sí he participado. Y he visto experimentación paralela, complementaria a grabaciones psicofónicas, precisamente en reuniones anuales de la SEI, con Pedro Amorós y con otro compañero. Paco Azorín, que es un referente también en la Ouija. ¿Y cuál es la experiencia que recuerdes así más significativa con una Ouija que se te haya quedado marcado? Bueno, pues respuestas coherentes con Ouija ciega, aparentemente, a las preguntas que íbamos haciendo, y luego cotejar resultados obtenidos a través de psicoanálisis psicofónico, preguntas hechas y respuestas conseguidas que a su vez también fueron hechas a través de la Ouija y se cotejó la correspondencia entre una herramienta y otra y había un alto índice de coincidencia en las respuestas obtenidas tanto de una vía como de la otra. Me pareció también un elemento interesante. Pero vamos, tengo poca experiencia con la Ouija porque siempre me ha parecido una herramienta, vamos a decir, peligrosa, más singular, más peliaguda, y creo que debe de estar siempre respaldada por un especialista, alguien que sepa manejarla y alguien que sepa abrir y cerrar bien esos canales de comunicación. Y yo en ello no soy ni mucho menos un especialista. Que va. A mí me daría seguridad estar rodeado de don Francisco Azorín, Paco Azorín, por supuesto. Gente profesional, como tú muy bien has dicho anteriormente. Así es, porque no hay que tomarlo como un juego, y aprovecho la ocasión para decirlo, ya que tiene difusión el canal. La Ouija no es un juego, y nada de esto es un juego en realidad. Hay que tomarlo con la seriedad y el respeto que merecen, y siempre con la compañía y la supervisión de gente formada, experimentada. Sí que sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, porque son palabras muy serias. Lo que nosotros hacemos también es muy serio, pero creo que hay que hacerlo con gente que tenga experiencia, que sea rigurosa, y yo estoy muy contento. Las cosas que hacemos nosotros a día de hoy, la verdad es que no nos engañamos a nosotros mismos, intentamos no, sino que somos honrados con nuestros proyectos, que es ir a un enclave, intentar disfrutar entre todos los compañeros de las posibles vivencias que obtengamos allí, que la fenomenología que vivimos en los enclaves, porque la hay. Yo a día de hoy ya digo que el fenómeno existe y la causa paranormal es inteligente, pero el tema Ouija lo he tocado muy poquito, por no decir nada prácticamente, pero me he informado, he leído y estoy muy de acuerdo con tus palabras. A razón de mis lecturas, tienes que hacerlo con gente que sepa, gente profesional que sepa lo que está haciendo.
y me parece un consejo muy interesante. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, Juanma, que hoy está visto que nos está costando mucho. Luego lo mismo está grabado y se ve perfectamente y se oye perfectamente, pero la imagen me cuesta verte bien, la verdad. Y no sé si se está grabando bien, pero bueno. Mencionarte como última pregunta, quiero saber si en algún momento has vivido junto con alguien o tú mismo, en primera persona solo, ¿has vivido en alguna ocasión algún tipo de telequinesia, de desplazamiento de objetos? No. Quitando lo que llamamos el duende burlón, que te esconde cosas que has dejado y vuelves y ya me lo han quitado. Pero bueno, es una broma porque siempre tiene explicación, lógicamente, pues has sido tú mismo que lo has dejado en un sitio, no te acuerdas y tal, pero desplazamiento así de objetos no ha sido nunca. Me preguntaste al principio por experiencias en mi entorno. Una persona muy cercana a mí sí fui testigo de lo que se llama escritura automática, de contactar con un supuesto ente y esta persona, estando en trance, pero siendo completamente consciente de lo que sucede a su alrededor, escribir con la letra de ese ente desencarnado, en este caso, y contestarte a preguntas. Utilizaba la misma grafía que tenía en vida y sus respuestas eran coherentes y razonables con su forma de ser vida. Eso también he sido testigo de ello y es de alguien muy, muy, muy cercano a mi entorno. Qué bueno. Pero a mí no he sido nunca. Uh-huh. He sido testigo, pero yo lo he intentado hacer y no he tenido esa facultad. Bueno, pero poquito a poco te estás acercando más y a ver hasta dónde nos dejarán. Porque... de que seré algún día testigo. Es algo que me lo dice en mi interior, que algún día seré testigo de lo increíble, de lo inexplicado, y ese día, pues, bueno, pues no sé cómo voy a reaccionar, pero veré un sueño cumplido, sí. Pero eso es lo bonito, Juanma, que cuando puedes vas, investigas, experimentas, intentas acercarte lo máximo posible o poquito a poquito al misterio, a lo paranormal, a lo que hay en esos enclaves, aunque sabemos que también en tu propia casa puedes obtener algún tipo de fenomenología o resultados parafónicos, de todo. El fenómeno existe, yo ya lo afirmo, lo tengo clarísimo. Pero mi única duda, y ya termino de profundizar contigo, Juanma, si te parece, es que tú crees que lo que quiera que haya allí, ese creador, tú crees, Juanma, quiero que seas sincero, por favor, ¿tú crees que por mucho que experimentemos con nueva aparatología, como hemos hablado en este debate, o sin aparatología, ¿tú crees que algún día, tarde o temprano, está permitido que sepamos lo que hay en el otro lado? Pues es una pregunta muy difícil y yo soy un mero mortal y un humilde hombre de 57 años. Pero yo creo que somos una gota del océano que solo podemos aspirar a lo que podemos y es a experimentar y poco más, y creo en una fuerza superior y sobrenatural que rige todo este mundo, todo este universo de dimensiones paralelas, y que tendrá sus reglas y sus normas, y creo que nos dejarán llegar en vida, en carne y hueso, hasta donde podamos. Pero siempre habrá una frontera de la cual no sabremos hasta dar ese paso y cruzarla. Es mi opinión.
porque yo creo que eso es lo bonito de la vida y es la trascendencia, ¿no? Si supiéramos a pies juntillas qué nos vamos a encontrar, quizá dejaría de tener interés el vivir la vida como se debe vivir, día a día, momento a momento, y buscar siempre la felicidad, que yo creo que esencia de la vida. La esencia y el mayor regalo que tenemos en esta vida de carne y hueso. Siempre habrá un límite que nos costará mucho rebasar como experimentadores, si no imposible el poderlo hacer. Qué bonito. Muy de acuerdo, Juanma. Me ha gustado, de verdad. Me ha gustado, que lo comparto. Estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría, ya que estás así, y me halaga de verdad que estás siendo tú mismo, y eso yo lo valoro mucho, Juanma. Dinos en este último minuto, si te apetece, igual que has dado antes un consejo muy interesante, y ahora tus sensaciones. Si te apetece decir algo ahora para despedirte, es el momento. Pues nada, dar las gracias por toda la gente que nos oye, que comparte nuestro, vamos a decir, hobby, todos los respetos, nuestra afición, nuestra ilusión por buscar cosas del otro lado, que me parece que es una faceta muy importante en el ser humano, el buscar esa trascendencia, esa ilusión por lo anómalo, lo misterioso, ¿no? Y el compartirlo con mucha gente y el tener la oportunidad, como gracias a tu canal y a tu invitación nos has ofrecido a mí y a todos, pues es de agradecer, de valorar y de tener muy en cuenta. Así que animo a la gente que le gusten estos temas, que lo escuchen, que lo reflexionen, que lo difundan y que aprendan de humildes servidores. Nada más. Muchísimas gracias. Para mí, Juanma, es un halago lo que acabas de mencionar, y vuelvo a reiterar lo mismo que he dicho al inicio. Para mí es un orgullo que estés aquí, y la naturalidad con la que nos conocimos, y han pasado ya bastantes años y seguimos aquí, y encantado de seguir aprendiendo constantemente de ti, de tus consejos como has dado aquí hoy públicamente, y de verdad, encantado, y agradezco a lo que quiera que exista, que nos haya cruzado los mismos caminos. Pues es mutuo, y nada, pues a seguir disfrutando de los intereses comunes. Y aprendiendo. Bueno, Juanma, muchísimas gracias por estar aquí. Juan Manuel Guedeja Marrón, y lo dicho, que un gustazo. A ver si nos vemos pronto, ¿vale? Ojalá, igualmente. Buenas noches a todos. Un saludo. Que descanses. Un abrazo. Hasta luego.